¿Alguna vez te has preguntado por qué a las personas malas a veces les va tan bien? ¿Por qué avanzan, prosperan y parecen vivir sin consecuencias? ¿Cómo es que logran todo lo que desean mientras otros luchan solo por mantenerse en pie? Y al mismo tiempo, ¿por qué personas buenas sufren? ¿Por qué pierden lo que aman, atraviesan un dolor profundo sin haber hecho nada para merecerlo? ¿Por qué los injustos parecen florecer mientras los justos padecen? Y lo más frustrante, ¿por qué cuando más necesitamos respuestas, Dios parece guardar silencio? Esta pregunta no es nueva. No nació con nuestra generación. Es una pregunta tan antigua como la fe misma. Y una de las historias más intensas y desconcertantes de la Biblia comienza exactamente aquí. En una región antigua conocida como la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. No era un rey, no era un sacerdote, no era un profeta, no tenía un título que lo distinguiera ante las multitudes. Era simplemente un hombre. Pero la Biblia hace algo extraño cuando habla de él. Antes de mencionar sus bienes, antes de hablar de su familia, antes de describir su historia, describe su carácter. Job era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No por apariencia, no por tradición, sino por una convicción profunda. Job no obedecía para ser visto por otros. No obedecía para ser recompensado. Obedecía porque creía. Y esa fe silenciosa marcaba cada aspecto de su vida. Job no vivía su fe en público, no la convertía en un espectáculo, ni la usaba como una moneda social para ganar estatus. Su fe se expresaba en sus decisiones diarias, en la forma en que hablaba, en cómo trataba a los demás, en lo que evitaba cuando nadie lo estaba observando. Temía a Dios incluso cuando no había consecuencias visibles. Evitaba el mal incluso cuando podía beneficiarse de él. Y por eso era respetado. Por su coherencia, por su integridad. No era admirado por su discurso, era admirado por su vida. Además de justo, Job era inmensamente próspero. Poseía grandes extensiones de tierra, rebaños innumerables de camellos, ovejas, bueyes y asnas. Tenía una gran cantidad de siervos que trabajaban para él y su nombre era conocido en toda la región. La Biblia lo describe como el hombre más rico de todo el Oriente. Nadie se le comparaba. Pero Job nunca confundió la prosperidad con la seguridad. Nunca pensó que su riqueza era una garantía de estabilidad, porque para él, lo más valioso no estaba en sus tierras. Job tenía 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas. Vivían unidos, se visitaban, celebraban juntos, compartían comidas, alegría y abundancia. Desde fuera, su familia parecía perfecta, armoniosa, bendecida. Y, sin embargo, Job no se confiaba. No daba por sentado que todo estaba bien solo porque todo parecía estar bien. Cada mañana, antes del amanecer, Job se levantaba, oraba y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. No porque supiera que habían fallado, sino porque temía que, quizás en lo profundo de su corazón, alguno hubiera ofendido a Dios. Job entendía algo que muchos ignoran, que el corazón humano es frágil, que la bendición no convierte al ser humano en perfecto. Su temor no era paranoia, era reverencia. No ofrecía sacrificios por miedo al castigo, lo hacía por amor a Dios y por amor a su familia. Job sabía que todo lo que tenía podía perderse, sabía que nada le pertenecía realmente. Entendía que la bendición no es un derecho, es un regalo, y esa conciencia lo mantenía humilde, atento, dependiente de Dios. Job no dormía confiado en su riqueza, dormía confiado en su relación con Dios. Y sin saberlo, esa fe estaba a punto de ser puesta bajo una lupa celestial. Mientras Job oraba en la tierra, algo sucedía en otro lugar. Algo fuera de su vista, fuera de su comprensión, fuera de su control. El cielo observaba su vida, su fe, su integridad. Y una conversación estaba a punto de comenzar. Una conversación que Job nunca escucharía, pero que cambiaría su destino para siempre. Job creía que su mayor responsabilidad era cuidar a su familia, pero la verdadera prueba aún no había comenzado. Porque mientras él era fiel en silencio, alguien estaba a punto de cuestionar su fe delante de Dios.
Mientras Job oraba en silencio cada mañana, mientras cuidaba a su familia y ofrecía sacrificios sin saber si eran necesarios, algo ocurría lejos de la tierra, muy lejos de su vista, muy lejos de su entendimiento. Job creía que su mayor responsabilidad era proteger a los suyos, pero la verdadera prueba no se estaba gestando en su casa, se estaba gestando en el cielo. La Biblia abre una puerta que casi nunca se menciona, un escenario invisible para los hombres, un lugar donde no se discuten riquezas ni posesiones, un lugar donde se examinan corazones. Allí, los seres celestiales se presentan delante de Dios, no como iguales, no como consejeros, sino como criaturas ante su Creador. Es un tribunal, no uno humano, sino uno eterno. Y entre ellos aparece una figura distinta. No viene a adorar, no viene a obedecer, viene a acusar. La Escritura lo presenta como alguien que recorre la tierra, observa, analiza, espera. Ha visto imperios levantarse y caer, ha visto a hombres prometer fidelidad y traicionarla después. Ha visto la fe quebrarse por mucho menos de lo que Job posee. Nada lo sorprende, nada lo impresiona. Y por eso, cuando se presenta ante Dios, no viene con adoración, viene con sospecha. Dios menciona a Job, no como un reto, no como una apuesta, sino como un hecho, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre diferente. Pero el acusador no discute el comportamiento de Job, ataca la razón, la motivación, insinúa algo mucho más profundo. ¿Es realmente fe o es conveniencia? ¿Ama Job a Dios o ama lo que Dios le ha dado? La acusación es clara y peligrosa. Job no es fiel porque ama a Dios, es fiel porque está protegido. Tiene una barrera invisible alrededor de su vida. Protección, abundancia, seguridad. Todo lo que toca prospera, todo lo que ama está a salvo. ¿Quién no sería fiel así? La pregunta no es solo sobre Job, es sobre la naturaleza de la fe humana. ¿Puede el ser humano amar a Dios sin recibir nada a cambio? Dios responde, no con enojo, no con miedo, no con duda. Autoriza la prueba. No porque Job sea débil, sino porque su fe es real. Todo lo que Job tiene queda expuesto, pero su vida, no. Hay un límite que Job nunca conocerá, un límite que jamás sabrá que existió. Desde la tierra, todo parecerá injusto, arbitrario, cruel. Pero en el cielo, la fe de Job ha sido declarada digna de ser probada. El tribunal termina. La decisión está tomada, y nadie desciende a advertir a Job. No hay sueños, no hay señales, no hay advertencias. Job seguirá con su vida normal, creyendo que todo está bien, sin saber que su nombre ha sido pronunciado en las alturas, sin saber que su fe ha sido cuestionada, sin saber que su mundo está a punto de quebrarse. Job nunca escuchó esta conversación, nunca supo que su fe había sido puesta a prueba en el cielo. Para él, el próximo día será como cualquier otro. Pero para nosotros, algo ya es claro. La prueba no vendrá poco a poco, vendrá de golpe. El día comenzó como cualquier otro. El sol salió sobre la tierra de Uz. Los campos despertaron, los animales fueron llevados a pastar, los siervos iniciaron su trabajo. Nada parecía fuera de lugar, nada anunciaba tragedia. En la casa de Job, la vida seguía su curso habitual. Sus hijos estaban reunidos. Había comida, había conversación, había risas. Era un día completamente normal, y precisamente por eso, nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Imagina la escena. Los bueyes araban los campos con una lentitud casi meditativa. Las asnas pastaban tranquilas a su lado. Los rebaños estaban bien cuidados, cada cosa en su lugar, todo funcionando como siempre. Job no estaba preocupado. No había recibido malas noticias, no había señales extrañas. Era uno de esos días donde la estabilidad parece garantizada, donde la rutina te da una falsa, pero reconfortante, sensación de control. Pero el orden estaba a punto de romperse. No poco a poco, no con advertencias, de golpe. De pronto un hombre apareció corriendo.
su respiración agitada, su rostro pálido. Sus palabras salieron atropelladas. Había ocurrido un ataque. Los enemigos habían caído sobre los campos. Los bueyes y las asnas habían sido robados. Y los siervos habían sido asesinados. Solo uno logró escapar. Solo uno había quedado con vida para llevar la noticia. Job escuchó. Asimiló. Guardó silencio. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que el eco del primer mensaje se disipara, otro hombre entró corriendo. Esta vez, el relato fue distinto, más aterrador. Fuego cayó del cielo. No una tormenta, no un rayo aislado. Fuego. Las ovejas fueron consumidas. Los pastores murieron carbonizados. No quedó nada. Solo uno escapó para contarlo. Job apenas podía respirar. Fuego del cielo no era solo destrucción, era una señal incomprensible, un acto que rompía todas las reglas de la naturaleza. Pero aún no había terminado. Apenas el segundo mensajero cayó, un tercero llegó. El patrón se repetía, pero la devastación crecía. Los enemigos atacaron de nuevo. Los camellos, el pilar de su riqueza, fueron robados. Los siervos que los cuidaban, asesinados. Todo ocurrió en minutos. Todo lo que había tomado años construir se estaba perdiendo en un instante. Las pérdidas ya eran devastadoras. Cualquier persona se habría derrumbado solo con esto. Pero lo peor aún no había llegado. El cuarto mensajero no corrió. Caminó lentamente, como si cada paso le pesara una eternidad. Su rostro lo decía todo antes de que pudiera hablar. Las palabras salieron con una dificultad dolorosa. Los hijos de Job estaban reunidos. Comían, bebían, celebraban la vida. Entonces, un viento poderoso, un huracán violento, vino del desierto. Golpeó la casa con una furia inexplicable. El edificio colapsó sobre ellos. No hubo sobrevivientes. Todos murieron. El silencio cayó como una losa. Job ya no escuchaba los sonidos del mundo exterior. El mundo se detuvo. En un solo día lo perdió todo. Sus bienes, su seguridad, su legado, sus hijos. No hubo tiempo para procesar. No hubo espacio para entender. El dolor fue absoluto, no parcial, no gradual, total. Y aquí es donde la historia da un giro que desafía toda lógica humana. Job se levantó lentamente. Rasgó su manto, un gesto antiguo de duelo profundo. Se afeitó la cabeza, otra señal de que su mundo había terminado. Y luego se postró en tierra. No gritó, no maldijo, no huyó. Se inclinó, adoró y pronunció palabras que atraviesan la historia. Nada traje a este mundo, y nada me llevaré de él. Dios dio, y Dios quitó. Bendito sea su nombre. Job había perdido todo, absolutamente todo. Pero no había perdido su fe, aún no. Sin embargo, la prueba no había terminado. Porque perderlo todo, a veces, no es el final. El silencio que siguió a esa declaración fue más pesado que cualquier grito. No hubo llanto inmediato, no hubo palabras de consuelo, no hubo una reacción instintiva de rabia. Job permaneció de pie, inmóvil. El mundo que conocía había desaparecido en un parpadeo, y aún así, seguía respirando. El dolor no llegó de golpe como un rayo, sino como una ola lenta, espesa, imparable que comenzó a inundarlo todo. Cuando Job se levantó y rasgó su manto, no fue un gesto simbólico para las cámaras, fue una confesión visible de pérdida total. Luego tomó una cuchilla y afeitó su cabeza. Cada mechón de cabello que caía al suelo era una señal de que algo había muerto dentro de él. Era el lenguaje del duelo en su forma más cruda e innegable. Job no negó su dolor, no lo maquilló, no fingió una fortaleza que no sentía. Lo mostró al mundo. Y después de rasgar su manto, después de rapar su cabeza, después de caer al suelo, Job hizo algo que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Se inclinó. No para huir del dolor, no para protestar contra la injusticia, no para exigir respuestas al cielo. Se inclinó para adorar.
No era una adoración con música alegre ni con palabras elaboradas de un libro de oraciones. Era una adoración que nacía del polvo, de la pérdida, del vacío absoluto. Fue entonces cuando Job habló. No gritó, no acusó. Dijo algo que ha resonado a través de generaciones. Nada traje a este mundo, y nada me llevaré de él. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea su nombre. No era una frase ensayada, no era una respuesta de manual. Fue una confesión nacida de las profundidades del dolor más puro. Con estas palabras, Job no estaba diciendo que no dolía. Estaba diciendo que, aún doliendo hasta lo más profundo de su ser, Dios seguía siendo Dios. No estaba negando la tragedia, ni minimizando la pérdida de sus hijos y sus bienes. No estaba diciendo que todo estaba bien, porque claramente no lo estaba. Tampoco estaba entendiendo lo que había ocurrido. Él no sabía nada de la conversación en el cielo, de la acusación, de la prueba a la que estaba siendo sometido. Su adoración no nacía del entendimiento, nacía de la relación. Job no adoraba porque comprendía la razón detrás de su sufrimiento. Adoraba porque confiaba en aquel que se lo permitía. Para muchos de nosotros, la fe funciona mientras todo va bien, mientras hay estabilidad, salud y bendición. Pero la fe de Job no estaba atada a sus posesiones, ni a su familia, ni a su seguridad personal. Su fe estaba anclada en quién era Dios, no en lo que Dios le daba. Y por eso, cuando todo su mundo se derrumbó, su fe no desapareció con él. Al contrario, se volvió más cruda, más silenciosa, más incomprensible para quienes lo miraban desde afuera. Job no sabía que estaba siendo observado por fuerzas celestiales. No sabía que su reacción en ese momento tenía un peso eterno, que su respuesta estaba resolviendo una pregunta cósmica. Pero en ese instante, cuando se postró en tierra, algo quedó claro para todo el universo. La fe auténtica existe. No la fe que exige, no la fe que negocia, no la fe que depende de las circunstancias, sino la fe que permanece, que adora, que confía, aun cuando no entiende absolutamente nada. La prueba parecía haber terminado. Job había perdido todo, y aún así, no había maldecido a Dios. Había respondido con una adoración que silenció a su acusador. Pero el silencio no siempre significa el final. A veces es solo una pausa, un respiro antes de la siguiente fase. Job había adorado desde el polvo, pero su cuerpo, su propia carne, aún estaba intacto. La fe había resistido la pérdida externa, la que venía de afuera hacia adentro. Ahora quedaba una pregunta mucho más profunda, mucho más personal. ¿Qué pasará cuando el dolor ya no sea algo externo que le sucede, sino algo físico que siente en cada centímetro de su piel? Job había adorado, había perdido todo, y aún así no había maldecido a Dios. Desde fuera, parecía que la prueba había terminado. No había más bienes que perder, no había más noticias que recibir, no había más palabras que pronunciar. Pero el silencio no siempre significa descanso. A veces, el silencio es solo el espacio entre un golpe y el siguiente. Lejos de la tierra, fuera de la mirada humana, la escena se repitió. El cielo volvió a reunirse, y el acusador volvió a presentarse. Job no lo sabía, no lo presentía, no lo soñaba, pero su nombre volvió a ser mencionado. La fe había resistido la pérdida externa. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Resistirá cuando el dolor sea personal? ¿Cuando no quede nada más que su propio cuerpo? Esta vez, no se tocaron bienes. No se tocaron posesiones. No se tocaron personas cercanas. El ataque fue directo. La enfermedad cayó sobre Job sin advertencia, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Su piel comenzó a cubrirse de llagas dolorosas, heridas abiertas, infecciones constantes. El dolor no le daba tregua, ni de día, ni de noche. Job ya no podía descansar, no podía encontrar una posición sin dolor. No podía cerrar los ojos sin sentir ardor. Su cuerpo, que antes era fuerte, se convirtió en una prisión. El picor era insoportable. La fiebre lo consumía. La piel se desprendía.
Cada movimiento era una tortura. El dolor no era simbólico, era físico, constante, humillante. El hombre más respetado del Oriente ya no se sentaba en lugares de honor. Ahora estaba sentado en el suelo, entre cenizas. Tomó un trozo de cerámica rota y comenzó a rascarse, no por desesperación espiritual, sino porque el dolor era real. El cuerpo que una vez reflejó bendición ahora reflejaba sufrimiento. Job no entendía lo que ocurría, no tenía respuestas, no tenía alivio, había adorado, había permanecido fiel. Y aún así, el dolor aumentó. Aquí es donde muchos se quiebran, cuando hacer lo correcto no trae alivio, cuando la fe no reduce el sufrimiento. Job estaba solo con su dolor y con su Dios. ¿Por qué el dolor no se detuvo? ¿Por qué la obediencia no fue suficiente? Job no lo preguntó en voz alta todavía, pero la pregunta estaba ahí, suspendida en el aire. El cuerpo gritaba lo que el alma aún callaba. Job había perdido bienes, había perdido familia, ahora estaba perdiendo salud. Pero aún quedaba algo más por ser probado, algo más profundo que el cuerpo, algo más doloroso que la enfermedad. Job seguía vivo, seguía respirando, seguía creyendo. Pero el dolor ya no era externo, era constante, era personal. Y entonces, una voz familiar estaba a punto de hablar. Job estaba sentado entre cenizas. Su cuerpo ardía, su piel estaba rota. El dolor no le daba descanso. Ya no tenía fuerzas para moverse, ya no tenía energía para hablar. Había perdido todo lo externo. Ahora su cuerpo era un campo de batalla. Y cuando el dolor llega a ese punto, el alma comienza a buscar una salida. Cualquier salida. Job no estaba completamente solo. Había alguien que había visto la caída desde el inicio. Alguien que había compartido la prosperidad. Alguien que también había enterrado a sus hijos, su esposa. Ella también había perdido su hogar, su seguridad, su futuro. Había visto a su esposo pasar de honor a ceniza, de fortaleza a ruina. Su dolor no era menor, era distinto, y estaba llegando a su límite. La esposa de Job se acercó, no con gritos, no con ira descontrolada, con agotamiento. Sus palabras nacieron del cansancio acumulado, de la desesperación prolongada. Había visto sufrir demasiado, había esperado demasiado, había perdido demasiado. Y entonces habló. ¿Aún mantienes tu integridad? Esa fue la pregunta. No fue una blasfemia directa, fue una rendija, una grieta en medio del dolor. Y luego vino la frase que atravesó el silencio. Maldice a Dios y muere. No era odio, era rendición. Era el deseo de que el sufrimiento terminara. De cualquier forma, no venía de un enemigo, no venía de un acusador, venía de alguien amado, alguien que compartía el dolor, alguien que entendía la pérdida. Por eso era tan peligrosa, porque son las voces cercanas las que más fácilmente nos convencen cuando estamos quebrados. La tentación no siempre llega con odio, a veces llega con cansancio, con frases que suenan razonables. Ya fue suficiente. No vale la pena seguir. Esto no tiene sentido. Job levantó la mirada, no con desprecio, no con violencia, con dolor. Sabía que ella también estaba rota, y respondió: Hablas como alguien que ha perdido la esperanza. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno, y no aceptaremos también lo difícil? No fue una corrección fría, fue una confesión profunda. Job no estaba negando el dolor, estaba afirmando algo más grande. Que Dios no deja de ser Dios cuando la vida se vuelve incomprensible. En ese momento, Job no entendía nada. No sabía del cielo, no sabía de la prueba, pero sabía algo. Que abandonar a Dios no le devolvería nada. Que rendirse no traería alivio. Su fe no era fuerte, era persistente, no era segura, era decidida. Y eso marcó la diferencia. La voz más cercana había hablado. La tentación más humana había llegado. Y aún así, Job no cruzó la línea. No porque no doliera, sino porque su fe no dependía de la ausencia de dolor. Job había resistido la pérdida. Había resistido la enfermedad. Había resistido la voz más peligrosa. Pero ahora, algo nuevo estaba por llegar.
no palabras de rendición, sino palabras de juicio. Después de las palabras de su esposa, no hubo discusión, no hubo respuestas largas, no hubo debate, solo silencio. Job volvió a quedarse solo con su dolor, con su cuerpo enfermo, con su mente cansada. El ataque más cercano había pasado, pero el sufrimiento seguía ahí, constante, inmóvil, y ahora algo más estaba por llegar. El sufrimiento de Job no quedó oculto. Las noticias viajaron rápido. Un hombre que había sido un ejemplo, un hombre respetado, ahora reducido a cenizas. 3 hombres escucharon lo ocurrido. No eran extraños, eran sus amigos, compañeros de camino, consejeros de otros tiempos. Al enterarse, dejaron todo y decidieron ir a verlo. Mientras caminaban, recordaban al Job que conocían, el hombre íntegro, el hombre sabio, el hombre próspero. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que iban a ver. Pensaban encontrar a un hombre triste, no a un hombre destruido. A cada paso, la preocupación crecía, pero nada los preparó para el encuentro. Desde la distancia, vieron una figura sentada en el suelo, cubierta de ceniza, inmóvil, silenciosa. Se acercaron lentamente, miraron una vez, miraron 2 veces y no lo reconocieron. Ese no podía ser Job, no el hombre que conocían. El dolor lo había desfigurado, el sufrimiento lo había consumido, y entonces comprendieron, era él. Cuando lo entendieron, sus fuerzas se quebraron, alzaron la voz y lloraron. No fue un llanto contenido, fue un grito profundo y desgarrador. Rasgaban sus mantos, arrojaban polvo sobre sus cabezas. Era la forma antigua de decir, tu dolor es demasiado grande. No intentaron hablar, no intentaron explicar. Solo se sentaron junto a él. Durante 7 días y 7 noches. Nadie habló. Job no habló. Ellos tampoco. No porque no tuvieran pensamientos, sino porque no había palabras suficientes. El dolor era demasiado pesado, demasiado profundo. A veces, el mayor acto de amor es no decir nada, solo estar ahí. Respirar el mismo silencio, compartir la misma carga. Pero el silencio no puede durar para siempre. Las preguntas se acumulaban, las interpretaciones crecían. El dolor sin explicación busca un sentido, y cuando no lo encuentra, las palabras comienzan a surgir. A veces no para sanar, sino para juzgar. 7 días pasaron, 7 noches interminables. El silencio había sido respetuoso, pero también peligroso, porque el dolor que no se expresa termina explotando. Y Job estaba a punto de hablar. Durante 7 días, el silencio lo dijo todo. Pero cuando Job abrió la boca, el verdadero conflicto comenzó. 7 días habían pasado, 7 noches interminables. El silencio había sido absoluto, pesado, asfixiante. Pero hay un punto en el que el dolor ya no puede quedarse callado. No porque quiera respuestas, sino porque necesita salir. Job respiraba, seguía vivo, pero por dentro algo se había roto. Y entonces abrió la boca. Job no gritó contra el cielo, no acusó a Dios, no blasfemó, eso nunca ocurrió. Lo que hizo fue diferente, más humano, más doloroso. Job maldijo el día en que nació. No quería venganza, no quería justicia, quería no haber existido. Maldito sea el día en que nací, que esa noche sea borrada del tiempo, que la oscuridad la reclame, que jamás vuelva a ser recordada. Job no estaba siendo poético, estaba siendo brutalmente honesto. No pedía alivio, pedía desaparición. No rogaba por sanidad, rogaba por el final. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué mis primeros respiros no fueron los últimos? Si hubiera muerto antes de ver la luz, ahora estaría en reposo. No habría dolor, no habría memoria. Estas no son palabras de rebeldía, son palabras de agotamiento absoluto. Job no quería morir por desesperación momentánea. Quería dejar de existir porque vivir se había vuelto insoportable. Job seguía creyendo en Dios, pero ya no entendía la vida, no comprendía el propósito, no veía sentido. La fe seguía ahí, pero estaba rodeada de oscuridad, y eso también es fe. Fe sin consuelo,
fe sin respuestas, fe sin alivio. Las palabras de Job nos incomodan porque rompen la idea de que la fe siempre suena bonita. Rompen la ilusión de que el creyente siempre está en paz. Job hablaba desde un lugar donde ya no hay fuerza para fingir, y la Biblia no lo censura, no lo corrige, no lo silencia, simplemente lo deja hablar. Job no estaba pidiendo una explicación, no estaba exigiendo justicia, solo estaba diciendo, no puedo más. Su lamento no era teológico, era existencial. Era la voz de alguien que sigue respirando pero ya no sabe por qué. Sus amigos escucharon todo, cada palabra, cada lamento, y algo cambió en ellos. Ya no veían a un amigo herido, veían un problema que corregir. El silencio se había roto, y ahora venían las respuestas humanas. Job no maldijo a Dios, pero maldijo su existencia, y eso fue suficiente para que otros comenzaran a juzgarlo. Si estás pasando por un momento oscuro y sientes que no puedes más, es importante que sepas que no estás solo. Hablar con alguien puede ser el primer paso. No dudes en buscar ayuda profesional. Existen líneas de atención y terapeutas listos para escucharte. Recordar que tu vida es valiosa es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Cuando Job terminó de hablar, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio. Antes había sido respeto, presencia, dolor compartido. Ahora era juicio contenido. Sus amigos ya no lo miraban igual. Ya no veían a un hombre herido. Veían un problema que había que explicar. Un rompecabezas teológico que resolver. El primero en hablar fue Elifaz. Había sido amigo cercano de Job, su consejero. Alguien que lo admiraba profundamente. Pero ahora hablaba desde otra postura. No desde la compasión, sino desde la lógica religiosa. Le recordó a Job quién había sido. Cómo había aconsejado a otros en su angustia. Cómo había sostenido a los débiles con sus palabras. Y entonces lanzó la pregunta que cortó el aire como un cuchillo. Ahora que el dolor te toca a ti, ¿te derrumbas? Elifaz no lo acusó directamente, pero dejó la duda flotando como un veneno sutil. Le preguntó, ¿alguna vez has visto perecer al inocente? ¿Cuándo fue destruido el que es justo? El mensaje era claro y devastador. Si Job sufría de esa manera, algo debía haber hecho mal. Tal vez no lo veía, tal vez no lo aceptaba. Pero, según esa lógica fría e impecable, Dios no castiga sin razón. Las palabras de Elifaz sonaban correctas, ordenadas, incluso piadosas, pero estaban completamente vacías de compasión. Hablaban de Dios, sí, pero sin mirar al hombre que sangraba frente a ellos. Y es que es muy fácil hablar de justicia divina cuando no eres tú el que está sufriendo. Es muy fácil defender a Dios culpando al que ya está en el suelo. Luego habló Bildad, y fue mucho más directo. Para él no había misterio, no había un proceso complejo que entender. Si los hijos de Job habían muerto, era porque habían pecado. Así de simple, así de cruel. Dios, según la teología de Bildad, no tuerce la justicia. Si algo malo ocurre, es porque alguien se lo merece. No hay más vueltas que darle. Las palabras de Bildad no buscaban consolar, buscaban aplastar. Convertían el dolor en una condena, la pérdida en un castigo merecido. Y ese tipo de fe no sana, no acompaña. Ese tipo de fe hiere mucho más que la propia tragedia, porque no solo te quita la esperanza, sino que también te roba la dignidad. Te dice que tu sufrimiento es tu culpa. Zofar fue el último de los amigos en hablar, y fue, sin duda, el más duro de todos. Para él, Job hablaba demasiado, cuestionaba demasiado. Zofar estaba completamente convencido de algo terrible, que Job merecía incluso un castigo mayor del que ya estaba recibiendo. Le dijo, sin un ápice de empatía, que si Dios revelara toda la verdad, Job entendería que en realidad había sido tratado con misericordia, no con justicia. Era la acusación final, la más despiadada. No solo estás sufriendo porque pecaste, sino que además, Dios te ha castigado menos de lo que realmente mereces. Deberías estar agradecido. Job escuchó todo, cada argumento.
cada acusación disfrazada de consejo piadoso. De pronto, ya no estaba solo en su dolor, estaba solo en su inocencia. Había perdido a su familia, había perdido su salud y ahora había perdido el derecho a ser creído. Sus amigos hablaban de un Dios de reglas y consecuencias, pero no parecían conocer el corazón de ese Dios. Job, por otro lado, no entendía su sufrimiento, pero en medio de la oscuridad seguía buscando desesperadamente a Dios. Y cuando las voces humanas fallaron, cuando la teología se volvió cruel y las palabras de consuelo se convirtieron en armas, algo completamente inesperado ocurrió. Después de escuchar a sus amigos, Job se quedó sin respuestas humanas. La lógica lo había acusado. La religión lo había herido. Las palabras lo habían dejado más solo que nunca. Ya no quedaba nadie más a quien recurrir. No quedaban argumentos que presentar. No quedaban defensas que ofrecer. Solo quedaba Dios. Y por primera vez desde que comenzó la tragedia, Job decidió hablarle directamente a él. No lo hizo con arrogancia, sino con la desesperación de un hombre que ya no tiene nada que perder. Pidió una audiencia. Suplicó ser escuchado. No para desafiar a Dios, sino para entender su propio dolor. Le preguntó a Dios por qué había nacido, por qué seguía respirando, por qué Dios, a quien él siempre había amado y servido, parecía tratarlo ahora como a un enemigo. Job no pidió riquezas, no pidió la restauración de su salud, pidió sentido. Y el cielo guardó silencio. Por un momento pareció que su clamor se perdía en el vacío, pero de pronto algo cambió. El viento comenzó a levantarse con una fuerza inusual. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Un torbellino imponente se formó en el horizonte, y desde el corazón de esa tormenta, Dios habló. No habló con un susurro de consuelo, no con una explicación tranquilizadora. Habló con la autoridad de un creador. La primera pregunta de Dios fue atronadora. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Job había pedido respuestas, pero lo que recibió fue presencia. Dios no explicó el sufrimiento, no habló de Satanás, no reveló el juicio que había tenido lugar en los cielos, no justificó el dolor de Job. En lugar de eso, Dios hizo preguntas, una tras otra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién puso los límites al mar cuando se derramaba desde el vientre? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o has mostrado al alba su lugar? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Cada pregunta reducía al hombre a su verdadera escala. No para humillarlo, sino para mostrarle algo infinitamente más grande. Dios no estaba minimizando el dolor de Job, estaba ampliando su visión. Le mostró la inmensidad del universo, la complejidad asombrosa de la creación, el orden invisible que sostiene cada galaxia, cada océano, cada criatura. En ese momento, Job entendió algo crucial. Dios no le debía explicaciones, porque Dios no es una parte del sistema que debe rendir cuentas. Dios es el autor de todo el sistema, y el dolor de Job, aunque terriblemente real y profundo, no era el centro del universo. Ante esa revelación sobrecogedora, Job no respondió con más argumentos, no discutió, no se defendió. Simplemente calló, y en ese silencio reconoció: he hablado de cosas que no entendía, de maravillas que me superan y que no conozco. Reconoció que había pedido respuestas sin comprender realmente con quién estaba hablando. No se justificó, se rindió. Y aquí viene lo más sorprendente de la historia. Dios no reprendió a Job por su dolor, ni por sus preguntas angustiadas. Al contrario, declaró que Job había hablado con más verdad que sus amigos. Porque mientras los amigos defendían ideas frías sobre Dios, Job, en su dolor, habló con Dios. Esa fue la diferencia fundamental. Al final, Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, una nueva familia. Le dio una vida larga y plena. Pero esa no fue la verdadera recompensa. La verdadera recompensa fue haber visto a Dios. Job mismo lo dice.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, Job conocía a Dios a través de la tradición de lo que le habían contado. Ahora, lo había encontrado personalmente en medio de la tormenta. Job nunca supo por qué pasó lo que pasó. Nunca conoció el diálogo celestial entre Dios y Satanás. Nunca entendió la razón exacta de su sufrimiento, pero entendió algo mucho más profundo: que Dios sigue siendo Dios, bueno y soberano, incluso cuando el dolor no tiene explicación. Que la fe madura no es la que tiene todas las respuestas, sino la que confía en la persona de Dios. Al final, Dios no explicó el dolor, mostró quién es Él, y tal vez eso sea suficiente. Ahora, la pregunta ya no es sobre Job, es sobre ti y sobre mí. ¿Seríamos capaces de confiar en Dios, aunque nunca entendamos el porqué? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.